Abran su Biblia, por favor, en Isaías capítulo 7. Hoy llegamos al capítulo 7 de Isaías. Capítulo 7, vamos avanzando. Y si ya lo encontraron, digan amén. Y vamos a orar una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra, como siempre, deseamos que tú nos guíes a través de ella y nos enseñes aquellas cosas que tienes preparadas para cada uno de nosotros hoy, Señor. Háblanos de lo que necesitamos escuchar. Toca nuestros corazones y vidas en donde necesitamos ser tocados por ti. Sana aquello que necesite ser sanado. Fortalece aquello que necesite ser fortalecido. Y por qué no, Señor, te pedimos que reprendas también lo que tiene que ser reprendido. Nos encomendamos a ti para que tú hagas en, con y a través de nosotros las cosas que tú quieres que hagamos para traer gloria a tu nombre. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Una de las cosas que he descubierto yo entre más estudio el Antiguo Testamento es la similitud que hay entre las experiencias del pueblo de Israel con el cristiano, con la vida cristiana. Porque así como Israel fue liberado de Egipto, ¿verdad? Por Dios con mano fuerte, así el Señor nos ha liberado a nosotros del pecado, ¿verdad? Y así como los encaminó a ellos a través de los 40 años, que no tenían por qué ser 40 años, pero fueron 40 años finalmente por su incredulidad, como los encaminó y cuidó de ellos hasta que llegaran a la tierra prometida, así cuida de nosotros y nos encamina hasta que llegamos a ese tipo de relación cercana que podemos tener con Él, que Él buscaba tener con ellos una vez que entraran a la tierra prometida. Llegamos a tener esa relación, pero así como ellos al cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida, inmediatamente encontraron enemigos y encontraron luchas y encontraron todo tipo de oposición. Así nosotros también cuando empezamos a caminar con el Señor y empezamos a caminar con Él en serio, siempre vamos a encontrar enemigos y vamos a tener luchas y vamos a ser atacados, etcétera, etcétera. Entonces creo que hay muchos paralelos entre Israel y la iglesia cristiana, y como estábamos viendo el domingo la elección de Israel, creo que debemos poner atención a las cosas que se nos hablan de Israel en el Antiguo Testamento, para que nosotros también podamos no medirnos con ellos, pero medirnos en nuestro caminar que llevamos con el Señor y ver en dónde nos encontramos y ver qué tenemos que hacer, así como el Señor les advirtió a ellos las cosas que tenían que hacer para nosotros caminar con el Señor, ¿verdad? Hoy, las últimas semanas hemos estado estudiando en el capítulo 6 esa visión que Isaías tuvo del Señor en el cielo, los serafines que se gritaban el uno al otro, santo, 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 es Jehová de los ejércitos, y cómo el Señor lo tocó sus labios con ese carbón encendido y lo purificó, símbolo del perdón de sus pecados, etcétera, etcétera. Y ahora cambiamos el énfasis a un suceso que se iba a llevar a cabo tiempo después de que Isaías tuvo esa visión. A menudo encontramos en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, que las cosas no están acomodadas cronológicamente. Y a veces es muy difícil determinar en qué año fue, o lo único que tenemos para determinar los años son los nombres de los reyes, los nombres de los profetas, etcétera, etcétera. Creo que ese es el caso aquí, así es que no voy a tratar de decirles en qué año fue, lo único que tenemos que ver es quién estaba reinando. Entonces, comenzamos hoy con el mensaje que Dios le dio a Isaías para el rey Ahaz. Hemos hablado ya del rey Ahaz, ahorita que leamos desde el primer versículo se van a dar cuenta quién era. Versículo 1 de Isaías 7 dice: en los días en que Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, reinaba en Judá, sucedió que el rey Resín de Siria y Pekaj, hijo de Remalías, que era el rey de Israel, se dirigieron a Jerusalén para atacarla, pero no la pudieron tomar. Ahaz era el nieto del rey Uzías. ¿Se acuerdan quién es el rey Uzías? ¿Se acuerdan en el versículo 1 del capítulo 6 que dice: en el año que el rey Uzías murió? ¿Sí? Entonces, este rey Uzías del que se habla aquí, o este Ahaz del que se habla aquí, es el nieto de ese rey Uzías por el cual Isaías se estaba doliendo porque había muerto. Y él estaba reinando en Judá, o sea, en el reino del sur, al mismo tiempo que Pekaj, que era el rey de Israel, o el reino que Pekaj reinaba en el reino del norte o de Israel. Junto con el rey Resín, el rey de Siria,
iba Pekaj a atacar la ciudad de Jerusalén. Entonces, recuerden que cuando se dividió el reino, muchas veces los reyes del reino del norte se unían con otros reyes porque pensaban que al unirse con otros reyes se iban a salvar de los ataques de esos reyes. Y a veces se ponían de acuerdo con esos reyes para atacar a Judá, que eran sus propios hermanos. Sí, se ponían de acuerdo con esos reyes para atacar a Judá, que eran sus propios hermanos. Pero cometía un grave error Israel, o el rey del norte, o Efraín, como se les dice, al alinearse o asociarse con esos enemigos, porque al fin de cuentas los enemigos los usaban y luego de todas maneras los invadían, de todas maneras los esclavizaban, de todas maneras los ponían en servidumbre, de todas maneras les quitaban todo lo que tenían. Y yo creo que esa es una de las cosas que Satanás quiere hacer con nosotros también. Nos quiere de alguna manera convencernos de que nos alineemos a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas, prometiendo que si le damos lo que quiere, nos va a dejar en paz, ¿verdad? Y luego a menudo caemos en sus trampas y en lugar de dejarnos en paz, quizás nos deje en paz por un rato porque pues, ya nos tiene, ¿verdad? Pero cuando queremos zafarnos, ¿qué sucede? Nos toma, nos golpea, nos zarandean, nos mastica, nos escupe y nos deja peor que como estábamos antes, ¿verdad? Por eso no debemos hacer, valga la expresión, pactos con el diablo. No debemos de hacernos ni siquiera cerquita de donde él está. No debemos de tratar de, en inglés se dice push the envelope, empujar el sobre, a ver con qué tanto nos podemos salir sin caer todavía. Porque en un momento dado, como león, Satanás va a tirar el zarpazo y nos va a jalar y nos va a hacer que tropecemos, y no solamente que tropecemos, sino que caigamos también, ¿sí? Entonces, aunque ellos estaban haciendo este plan, aunque eran dos reyes los que atacarían la ciudad, se nos dice aquí que no la pudieron tomar. ¿Se dan cuenta al final del versículo 1? No la pudieron tomar, eran dos reyes poderosos, uno de ellos más poderoso que el otro, el de Siria, pero eran dos reyes contra una sola tribu o dos tribus, como vamos a ver ahorita, del reino del sur, pero aún con todo ese poder que tenían por encima de ellos, no pudieron tomar la ciudad. No pudieron tomar la ciudad. ¿Sí? La atacaron o la iban a atacar, pero no la iban a poder tomar, porque para el enemigo, ¿sí? No se trata de solo atacar, sino que el enemigo, como les estaba diciendo ahorita, su propósito es derrotar, es hacer caer la ciudad. ¿Sí? A menudo pensamos que el ataque es de lo que nos tenemos que librar, ¿verdad? No, el ataque, todos sufrimos ataques. De lo que nos tenemos que librar es de la derrota total de nuestra fe cristiana, de lo que creemos, de lo que decimos creer, de nuestras convicciones. Porque así es como Satanás entra a tratar de debilitar nuestras convicciones, y cuando encuentra una convicción que puede debilitar, entonces empieza a socavar o a menoscabar esa convicción hasta que no nos hace caer, ¿sí? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque si no, esta es la misma manera en la que Satanás ha obrado siempre y es la misma en la que obra hoy. ¿Sí? De nuevo, es como Satanás con el cristiano. No se trata de solo atacar, se trata de derrotar por completo, de hacernos caer. Sí, yo no sé ustedes, la mayoría de ustedes no los conozco muy bien, no conozco sus vidas antes de Cristo, nunca ha venido nadie conmigo a decirme, no, hermano, si usted supiera, fíjese, cuando yo andaba en el mundo, nunca. Pero yo puedo decirles que en mi vida he tenido 2 o 3 batallas, aún después de profesar fe en Jesucristo, en donde Satanás empezó a rascarle ahí con la uña, sabiendo en dónde y sabiendo de qué pata cojeaba y sabiendo cuáles eran mis debilidades. Y desafortunadamente, no nada más fue el ataque, sino que toda la ciudad se derrumbó, ¿verdad? Entonces eso es lo mismo que Satanás hizo entonces, eso es lo mismo que Satanás hace hoy, lo hizo con Eva, ¿no es cierto? Así que Dios ha dicho, y empezó con la uña, ¿verdad? A rascar. Así que Dios ha dicho, ¿verdad? No vas a morir, lo que pasa es que vas a ser como él, y ahí está, escarbe y escarbe y escarbe. ¿Qué sucedió finalmente con Adán y Eva? Los atacó y por ese ataque cayeron, ¿verdad?
El Señor nos dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. La meta de Satanás no es solo atacar, su meta es destruir. Por eso a veces el ataque de Satanás es tan duro. Por eso a veces el ataque de Satanás es tan tupido, no nos dejen paz, no nos dejen paz. Y puede ser algo así muy sutil, puede ser algo en lo que nosotros no le vemos nada de malo y hasta a veces buscamos consejo y nos pueden decir, pues no tiene nada de malo, no. Pero ahí está Satanás, ahí está Satanás, ahí está Satanás, dale y dale y dale hasta que finalmente tropezamos y caemos. ¿Por qué? Porque Él quiere robar, Él quiere matar y quiere destruirnos y no se va a quedar en paz hasta que lo logre. Y muchos cristianos han caído como víctimas de Satanás. Muchos cristianos se han arrepentido y han vuelto a los caminos del Señor, pero muchos no. Y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Van a estar en el cielo porque una vez hicieron una profesión a Cristo? No sé. No sé, porque si se fueron de nosotros, quiere decir que como dice Juan, que no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? Hubieran permanecido con nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos decir dogmáticamente que no van a estar en el cielo, no, porque pueden arrepentirse en el último suspiro, pueden arrepentirse en su último suspiro de vida y el Señor los va a perdonar. Pero ¿y si no? Y si están en pecado y si nunca en realidad creyeron, si nunca en realidad se arrepintieron y ahora simplemente están cosechando lo que sembraron, entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Por eso las escrituras nos llaman a ser prudentes. Noten en Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 8, sean ¿qué? Prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Entonces no solamente, ¿alguna vez han visto de esos programas de la naturaleza en donde los leones atacan? ¿Sí? ¿Alguna vez los han visto que nada más juguetean así con la presa y luego, ándale pues ya vete, ya me aburrí? ¿Alguna vez han visto eso? ¿Qué hacen los leones? Los matan, los agarran del cuello, los muerden en el hocico, los desgarran y se los comen y a veces hasta vivos. Vemos al animal pataleando y todavía gritando de dolor y el león se lo está... Satanás no le importa nuestro dolor. A Satanás no le importa nuestra situación, no le importa que nos estemos doliendo, se ríe, ¿sí? Y por eso tenemos que tener ese cuidado, ¿sí? Por eso tenemos que tener ese cuidado. Si no tuviéramos que tener cuidado, la Biblia no nos diría que fuéramos prudentes, la Biblia no nos diría que nos mantuviéramos atentos, ¿sí? La Biblia no nos diría que nuestro enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando, no nos advertiría acerca de eso, pero porque es una verdad, la Biblia nos advierte de ello, ¿sí? Y así eran los enemigos de Israel en aquel tiempo y vamos a ver que muchos de ellos movidos por Satanás hacían lo que hacían. La manera en la que nos podemos librar de que Satanás nos atrape y nos devore es muy sencillo. ¿Saben cómo? Qué bueno que preguntan. Santiago nos dice en Santiago 4 y el versículo 7, por lo tanto, sométanse a Dios. Primero, sométanse a Dios. Hagan su voluntad. Sigan los principios bíblicos que constantemente se les están presentando, constantemente se les están enseñando. Sométanse a Dios y luego opongan resistencia al diablo. Cuando el diablo dice sí, nosotros decimos no. Cuando el diablo dice ven para acá, nosotros decimos corremos en dirección opuesta. Nos oponemos, no nos ponemos a pelearnos con él, ¿verdad? No lo echamos fuera o tratamos de luchar contra él, porque él es demasiado poderoso para que nosotros podamos hacer eso. Pero sí podemos decirle que no. Sí, así como podemos decirle que no al pecado, podemos decirle que no a Satanás cuando nos presenta con tentaciones de diversas formas, por medio de diferentes métodos, podemos decirle que no. Pero lo primero que tenemos que hacer es someternos a Dios. Estar resuelto, que nuestra resolución sea que pase lo que pase, nos presente lo que Satanás nos presente, por bueno que sea o por malo que no sea. Si viene de Satanás, no le vamos a hacer caso, lo vamos a rechazar y nos vamos a someter a los principios bíblicos que Dios nos da, aunque a veces nos duela.
Aunque a veces tengamos que hacer a un lado amistades, que a veces tengamos que hacer a un lado relaciones personales, aunque a veces tengamos que dejar por un lado costumbres que tenemos que nos gustan mucho, que no tienen en sí nada de malo, pero que lejos de acercarnos a Dios, no nos ayudan a acercarnos a Dios. Así es que ¿para qué? Así es que ¿para qué jugar con ellos? ¿Sí? En el Salmo 94 y el versículo 22, noten lo que dice. Pero tú, Señor, eres ¿qué? Mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Tenemos entonces que hacer de Dios nuestro refugio. Si Satanás nos está tentando, si Satanás nos está atacando, ¿qué tenemos que hacer? Escondernos en Dios, correr hacia Dios, decirle que no a Satanás y volvernos hacia Dios y aferrarnos a Dios y rechazar lo que Satanás nos está diciendo, rechazar lo que Satanás nos está llamando a hacer, ¿sí? Porque esos son los ataques que trae sobre nosotros, así como estos reyes estaban atacando o queriendo atacar a Judá, ¿sí? En Efesios 6, los versículos 10 y 11 nos dicen esto. Por lo demás, hermanos míos, manténganse ¿qué? Firmes en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Manténganse firmes. Manténganse firmes. ¿Qué quiere decir? No quiere decir manténganse así firmes, como militar, ¿verdad? No está diciendo, manténganse con los pies bien puestos en la roca que es Jesucristo. Y luego dice en el versículo 11, y luego noten que dice, en el poder de su fuerza. A veces tratamos de vencer los ataques de Satanás, a veces tratamos de vencer las tentaciones con nuestra fuerza. Sentimos que nosotros podemos, ¿verdad? No, yo puedo controlar eso cuando yo quiera, yo puedo dejar eso cuando yo quiera, yo nada más. Y luego nos encontramos completamente envueltos en ello y ni cuenta nos dimos de cómo llegamos ahí. Entonces tiene que ser en el poder de su fuerza. Y en el versículo 11 dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y ustedes conocen la armadura de Dios que nos da en los versículos que están más adelante del versículo 11. Pero tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Hay una cosa con la armadura de Dios que no nos sirve de nada si no nos la ponemos. Y diariamente tenemos que buscar vestirnos con la armadura de Dios antes de levantarnos, inclusive algunos de nosotros, porque si no, Satanás se aprovecha de ello. ¿Sí? Entonces, que Satanás vea que pase lo que pase, nos ataque con lo que nos ataque, nosotros vamos a permanecer fieles a los principios que Dios nos ha dado en su palabra, aunque nos resulte difícil. Porque con su ayuda podemos ponerlos en práctica. Y solamente con su ayuda. Hay principios bíblicos que son muy difíciles de poner en práctica, ¿no es cierto? Ama a tus enemigos, difícil de poner en práctica. Dales de comer si tienen hambre, dales de beber si tienen sed, difícil de poner en práctica, ¿verdad? Esposas, sométanse a su marido como al Señor en todo, difícil de poner en práctica, ¿verdad? A veces. Maridos, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, difícil de poner en práctica. A veces la Biblia nos presenta principios que son muy difíciles de poner en práctica. Hijos, honren a su padre y a su madre. Para los hijos a veces es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil ponerlo en práctica. Entonces, tenemos que ver los principios bíblicos que Dios nos presenta en las Escrituras y tenemos que resolver que los vamos a poner en práctica por difícil que sean. Y esa es la forma en la que vamos a poder hacer frente a las acechanzas del diablo. Que Él vea que pase lo que pase, no nos vamos a apartar de esos principios y aunque nos resulte difícil, los vamos a practicar porque es lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Y si hacemos eso, entonces el enemigo va a poder atacarnos, así como estos reyes atacaron Jerusalén, pero no van a poder derrotarnos, no van a poder tumbarnos, no van a poder hacernos caer. En el versículo 2 noten lo que dice, la noticia de que Siria se había aliado con Efraín llegó a la casa de David y esto hizo que se estremeciera el corazón del rey y de su pueblo. Está hablando del rey Ahaz, como cuando el viento hace que se estremezcan los árboles del bosque. Efraín era otro nombre con el que se identificaba el reino del norte.
Mencionamos a Efraín la semana pasada. ¿Se acuerdan quién es Efraín, verdad? El hijo mayor de José que le nació en Egipto, ¿verdad? Entonces por eso se le llama aquí Efraín. Y la casa de David se refiere al reino del sur, o Judá, que era la tribu de David. Entonces, cuando veamos Efraín, cuando veamos la casa de David, estamos hablando de las 11 tribus del norte y de las 2 tribus que estaban en el sur. Noten que la primera reacción de los habitantes de Jerusalén fue ¿qué? Sentir temor. Se estremecieron. Noten qué tan grande fue el tremor. Se estremeció su corazón, el corazón del rey y de su pueblo, como cuando el viento hace que se estremezcan los árboles del bosque. ¿Estaban asustados o no estaban asustados? ¿Verdad? Estaban, pero sí, y eso que todavía no los atacaban, Eso que todavía no los atacaban, pero estaban bien asustados. Estaban bien asustados porque sabían de lo que eran capaces los sirios, sabían de lo que el reino de Efraín era capaz, porque estaba acompañando a los sirios, y tenían temor de lo que pudieran hacer. Entonces la primera reacción de los habitantes de Jerusalén fue sentir temor de lo que estaba por pasar. Sí, el reino del norte, como les dije, contaba con 10 de las 12 tribus de Israel, Judá solo con 2, y los sirios eran un pueblo muy numeroso y muy poderoso. Entonces se podría decir que desde la perspectiva humana había razón para sentir temor, ¿no es cierto? Tenían razón para estar asustados. Tenían razón para temer que lo peor iba a pasar. Y saben que desde nuestra perspectiva también a veces podemos enfrentar enemigos que nos parece a nosotros que son muy poderosos, ¿sí? Y esto hace que se turbe nuestro corazón y hasta nos puede hacer temblar de miedo. Si hablamos muy fuerte, ¿verdad? Leemos la Biblia y leemos esos versos que hablan de ser fuertes y de que Dios lucha por nosotros y de que Dios, ahorita lo vamos a ver otra vez, pero si Dios es con nosotros, ¿quién? Los decimos así con mucho, ¿verdad? Pero cuando cuando estamos enfrentando a un enemigo que lo vemos y es un enemigo en serio, como que esas cosas así ok, ¿dónde está pues? Aquí es en donde, como decía J. Vernon McGee, aquí es donde the rubber meets the road, es donde se junta, ¿verdad?, la fe con los hechos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde está? Se nos desaparece, ¿verdad? Piensen en el pueblo de Israel, todo lo que vieron, todas las obras que vieron de parte de Dios. Sí, el partir del Mar Rojo, los egipcios muriendo en el Mar Rojo, el partir del río Jordán, el maná que caía del cielo, cuando los salvó de las serpientes ardientes que los mordían y cuando se volteaban a la serpiente que habían puesto en el asta. Habían visto tantas cosas que les demostraban que Dios era poderoso y que Dios los amaba y que estaba cuidando de ellos. Sin embargo, ¿qué sucedía cada vez que se encontraban con un enemigo? Se llenaban de miedo, se llenaban de temor, ¿verdad? Cuando Goliat se les presentó, ¿se acuerdan lo que hizo Saúl? No, estaba todo el mundo escondido, ¿verdad? Hasta que llegó David, ¿verdad? Y déjenme decirles algo acerca de David y Goliat. David no hizo absolutamente nada. A veces hacemos la historia de David y Goliat acerca de David, ¿verdad? David, por la fe, por esto, por eso otro. David no tuvo nada que ver ahí, el que tuvo que ver fue Dios. Sí, la razón de esa historia es manifestar el poder de Dios, no la valentía de David. Pero hacemos de David el héroe, ¿verdad? Y luego tienes que ser un David tú también, ¿verdad? Pues yo no sé si quiero ser asesino y adúltero como él, ¿verdad? Pero valiente, pues él mismo dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, etcétera, etcétera, y yo vengo a ti ¿con qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Y es asombroso ver, y yo mismo lo hice también, ver a tantos padres que exhortan a sus hijos a ser como David, ¿verdad? Sé fuerte, sé valiente, enfréntate a tus gigantes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero creo que es el mensaje equivocado. Tenemos que poner su atención en el Dios de David, no en la valentía de David, ¿verdad? Entonces a veces podemos enfrentar enemigos que nos parece a nosotros que son muy poderosos. Y esto hace que se turbe nuestro corazón, así como el corazón del rey Ahaz y de su pueblo. Y hasta nos puede hacer temblar de miedo, ¿sí?
Digo, ¿alguna vez les han informado de una enfermedad seria que tienen? ¿Sí? ¿Alguna vez, si son diabéticos, cuando les dijeron que eran diabéticos o prediabéticos, qué sintieron? Ay, nanita, aquí sí me puede, aquí sí me puede pasar algo, mejor me voy a poner las pilas y voy a hacer esto, a dejar. El miedo, ¿verdad? El miedo. Nos acaban de informar que nuestro hermano Juan Carlos Ábalos acaba de sufrir un infarto, ¿verdad? Está en un hospital en Tijuana. Tenemos que estar orando por él, sí, por nuestra hermana Luz también, porque digo, pasan ese tipo de cosas y nos da miedo. Nos da miedo. Cuando a mi esposa le diagnosticaron el cáncer, que finalmente por que el Señor decidió de esa manera llevársela a casa, me acuerdo que el temor me inundó. El temor me llenó el corazón y salí llorando del hospital porque el doctor con el que hablé fue muy... Porque cuando me dijo, esta es la clase de cáncer que tiene, yo, pero puede sanar, ¿verdad? O ¿qué va a pasar? Pues eventualmente esto va a ser lo que la va a matar, me dijo. Así con esas, chale, imagínese cómo salí yo de ahí del hospital, ¿verdad? Después me compuse y dije, no, el Señor puede sanarla, ¿verdad? Y con toda mi fe oré para que la sanara. La sanó una vez, completamente desapareció el tumor, pero luego volvió a crecer. El Señor tiene Él es soberano y Él sabe lo que está haciendo y nos sometemos a su voluntad cuando ya no hay nada que podamos hacer, ¿verdad? Pero cuando recién nos pasa, nos hablan de una enfermedad, nos asustamos. Cuando perdemos a un ser amado, ¿verdad? Lloramos, nos dolemos, porque los vamos a extrañar. Cuando perdemos el trabajo, la economía se pone mala y perdemos el trabajo y no sabemos de dónde va a venir nuestro próximo ingreso, hay temor, ¿verdad? Cuando tenemos dificultades financieras, otra cosa también que a veces causa mucho temor en el corazón, no solamente de incrédulos, sino de creyentes también. ¿Qué me dicen los padres de familia cuando tienen problemas con sus hijos? Cuando no están de acuerdo en algo y ellos están portándose como ellos quieren y ustedes desearían que se portaran de una manera diferente, pero ellos están siguiendo su propio camino y ustedes saben por ser cristianos que la venida del Señor está cerca o que algo les puede pasar entre ahorita y el día de mañana o el año que entra. Eso da miedo. Yo cuando yo todo el día estoy orando por mis hijos. Mi hija ya está casada y vive en Vista, pero todo el día me la paso orando por ella. Cada vez que me acuerdo de ella, oro por ella. Y cada vez que mi hijo sale, estoy como decía mi mamá, y ahora entiendo a mi mamá, me tienes aquí con el alma en un hilo. No, no entendía qué quería decir eso y ahora lo entiendo, me tienes aquí con el alma en un hilo. Yo estoy constantemente orando hasta que no llega. Señor, cuídalo, Señor, guíalo, Señor, protégelo, Señor, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Qué tal también cuando tenemos desacuerdos con nuestro cónyuge y no hallamos la manera de estar de acuerdo? Por más que le buscamos, no podemos abrir la boca porque se convierte en un... Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay veces que simplemente no podemos llegar a un acuerdo y estamos de las greñas, ¿verdad? Y ninguno de los dos quiere soltar, ¿verdad? Por eso necesitamos hacernos viejitos, ¿ok? Porque ya cuando estamos viejitos ya no tenemos energía para pelearnos, así es que, ok, vieja, lo que quieras, ¿verdad? Okay. Tú decides, tú decides, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso necesitamos hacernos, porque los hombres entre más viejitos nos hacemos, caballeros no digan que no, más dependemos de nuestra esposa, ¿verdad? Y las hermanas se ríen, ¿verdad? Ahora sí lo tengo donde lo quiero tener, ¿verdad? Pero eso nos puede traer temor también. ¿Qué tal si nos falta? ¿Qué tal si no van a estar aquí para mí? ¿Verdad? Ese es un temor que, por ejemplo, yo se los puedo confesar. Ya no lo tengo tanto, pero al principio sí pensaba, ¿y ahora? ¿Quién podrá salvarme, verdad? Ya no está ella, que era la que siempre andaba, ¿verdad? Ahora ya sé que tengo que confiar en Dios, ¿verdad? Y me he adaptado, pero sucede, ¿sí? Cuando eso pase, cuando llegamos a ese tipo de cosas, creo que haríamos bien en recordar que lo que el Señor
envía a Isaías a decirle a Ahaz. Noten lo que les dice el Señor a Ahaz a través de Isaías. Versículo 3. Entonces el Señor le dijo a Isaías, ve ahora con tu hijo, Sear-Yasub, a donde termina el acueducto del estanque superior, en dirección al campo del lavador. Ahí te encontrarás con Ahaz, el rey Ahaz es el rey, y le dirás, noten las dos cosas que le dice. Primero, ten mucho cuidado, y luego le dice, y mucha calma. Primero le dice, ten mucho cuidado y mucha calma. Sí, ten cuidado, no te descuides, no, tienes que estar atento, pero también tienes que tener mucha calma. No tengas miedo ni se sobresalte tu corazón por causa de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Noten lo que les dice, ellos arden de ira, pero no son más que el humo de 2 tizones apagados. Noten cómo estaba viendo Ahaz a los enemigos y noten cómo los veía Dios. Ok, muy diferente la forma en la que cada uno lo veía, ¿verdad? Porque uno lo estaba viendo con ojos humanos, ¿verdad? Pensando en lo que ellos les podían hacer y pensando que la lucha iba a ser de ellos tenían que luchar con ellos. Y el otro, Dios, ya estaba viendo lo que iba a hacer con estos enemigos y cómo iba a dirigirse y actuar con ellos. Entonces, creo que debemos de poner atención a esto nosotros también como cristianos, que nosotros podemos ver a nuestros enemigos como muy grandes, como muy poderosos, como que nos van a hacer trizas, pero ¿cómo los ve Dios? Noten la palabra que Dios le envía a Ahaz por medio de Isaías. Y esta palabra también es para nosotros de nuevo, porque a veces nos encontramos en la misma situación en la que Judá y Jerusalén se encontraban. ¿Sí? Y porque a veces nos encontramos en esa situación, los mismos principios aplican para nosotros. Entonces le manda a decir a Ahaz, ten mucho cuidado, no te dejes llevar por el miedo. Y yo les digo a ustedes, tengan mucho cuidado, no se dejen llevar por el temor. No se dejen llevar por el temor. Y luego les dice, y ten mucha calma también. Sí, yo les diría a ustedes, no se vayan a acelerar. No vayan a tomar decisiones movidos por el temor. Serenos, morenos, ¿verdad? No se adelanten, no traten de brincársela al Señor. Crean y confíen en Dios, que Él está con ustedes, que Él va a ayudarles en contra de los enemigos más poderosos que pudieran enfrentar. Y Él no los va a dejar ni los va a desamparar. ¿Sí? En el Salmo 56, los versículos 3 y 4, noten lo que dicen. Pero yo, cuando tengo miedo, ¿qué hago? Confío en ti. Confío en ti, mi Dios, dice el versículo 4. Y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Noten, primero, admite que tiene miedo. Cuando tengo miedo. ¿Podemos todos nosotros admitir que a veces tenemos miedo? ¿Verdad? Porque a veces como cristianos sentimos como que tenemos que ser bien machos, bien fuertes, ¿verdad? Porque si muestro cualquier debilidad van a decir que no tengo fe. No, como cristianos, por grande que sea nuestra fe, a veces tenemos miedo. Vamos a admitirlo, vamos a dejarlo saber. Sí, porque luego cuando nos pasa algo y nos morimos de miedo, la gente va a decir, pues no que muy acá, pues, ¿verdad? No que muy fuerte. No, por eso debemos confesar, ¿sabe qué, hermano? Tengo miedo por esto que está pasando con mi hijo, por esto que está pasando con mi hija, por esto que está pasando con mi esposo, mi esposa. Tengo miedo por esto que estoy viendo en mi trabajo. Tengo miedo de cómo está la economía, etc. Tengo miedo. ¿Sí? No tiene nada de malo tener miedo. Pero luego, ¿qué dice el salmista? Cuando tengo miedo, confío en ti. Pongo mi confianza en ti. Sé que has sido fiel antes y por lo tanto confío en ti, mi Dios. Y noten que lo llama mi Dios porque tiene una relación personal, íntima con Él. Por eso lo puede llamar mi Dios. Y luego noten lo siguiente que hace. Alabo tu palabra. ¿Por qué cree que el salmista dice alabo tu palabra? ¿Mandé? La palabra le va a dar fe y fortaleza. Todos tenemos versículos
que nos gustan, ¿verdad? Que nos bendicen mucho y cuando pasamos por ciertas situaciones, ¿verdad? El primer versículo que yo me aprendí fue el Salmo 23:1, fue el que me enseñó mi mamá, ¿verdad? Siempre fue el que me enseñó. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No le hace que estuviera pasando. Ese era mi versículo preferido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Acaba de ver una película de terror y no podía dormir. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese era mi go-to versículo. ¿Sí? Eso es lo que la palabra de Dios tiene el poder para hacer. Eso es lo que la palabra tiene el poder para hacer, darnos fortaleza, despertar nuestra fe en el Señor. Confío en ti, mi Dios, sigue diciendo, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Sí, ¿qué es lo peor que puede hacernos un mortal? ¿Verdad? Piensen en lo peor que le puede hacer un mortal, y eso es lo peor que le puede hacer un mortal. Pero tenemos la promesa de que Dios va a hacer algo con y por nosotros, ¿verdad? Noten lo que dice el Salmo 131, los versículos 1 al 3. Salmo 131, versículos 1 al 3, noten. Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas, ni hazañas que excedan mis... ¿Se están dando cuenta de lo que dice yo no voy a tratar de hacer cosas que yo sé que no puedo hacer. No me voy a aventar a hacer cosas que yo sé que no tengo fuerzas para hacerlas. Noten, versículo 2, me porto con mesura. Mesura quiere decir cordura, sensatez o prudencia. Me porto con mesura y en sosiego. Noten, como un niño recién amamantado, soy como un niño recién amamantado que está en los brazos de su madre. ¿Cómo se quedan los niños después de que terminan de comer? ¿Verdad? Se quedan como los leoncitos, ¿verdad? Acostados sobre la espalda así. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Porque están tranquilos. Saben que están con la mamá. Me acuerdo cuando mis hijos estaban chicos y lloraban a medianoche, y yo era el que me levantaba, iba por ellos, se los traía a mi esposa y ella se quedaba acostada y dormida, se los ponía ahí a un lado y ella les dio pecho siempre a los dos cuando estaban chiquitos. Y los niños, como los leoncitos, comían y ya se quedaban ahí bien tranquilos. Noten lo que dice el salmista aquí otra vez en el versículo 2. Me porto con mesura y en sosiego como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en los brazos de su madre. Y luego una exhortación para Israel en el versículo 3. Dice, Israel, confía en el Señor desde ahora y para siempre. Y yo les diría a ustedes, Calvary Chapel San Diego en español, confíen en el Señor desde ahora y para siempre. Duerman tranquilos, pongan su confianza en Él, pongan su fe en Él, estén en su palabra para que su palabra los sustente, les dé fortaleza. ¿Qué dice el Salmo que se me hace que es 4? En paz me acostaré. ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Quién anda ahí? No importa quién ande ahí, ¿verdad? Porque Él nos cuida, ¿sí? ¿Sí? Las cosas que nos acosan, mis hermanos, pueden verse como enemigos poderosos para nosotros, pero nunca serán tan poderosos como nuestro Dios. Noten cómo ve Dios a estos enemigos. ¿Qué les dice? Ellos arden de ira, pero no son más el humo de 2 tizones apagados. ¿Sabe qué? Se portan como leones, pero no tienen dientes. No se preocupen, no hay por qué preocuparse. ¿Sí? Mis hermanos, hay tantas cosas que están pasando en este mundo ahorita, en este país, en este estado. Y a menudo podemos sentirnos abrumados e inseguros. Y si somos honestos, podemos hasta sentir miedo de lo que pueda pasar. Vemos lo que está pasando en Seattle, vemos lo que está pasando en Nueva York, vemos lo que está pasando en tantos lugares en donde la gente se mete a robar sin que nadie los detenga, donde la gente golpea a gente por ningún motivo, nada más para robarle un par de dólares, donde están matando gente, donde están haciendo tantas cosas que nunca se habían visto en este país, menos en lugares como los que lo estamos viendo. Les hablé de la hermana que sepultamos el viernes.
Ellos viven en Seattle y le pregunté a la hermana, a la esposa del hijo de la hermana que sepultamos, oiga, ¿en serio en Seattle está así como dicen las noticias? Y me dice, en el centro de Seattle así está. No hay ley. No hay ley. Es más, van a creer que estoy diciendo mentiras, pero no estoy diciendo mentiras. Los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ¿ok? En Seattle están planeando criminalizar el uso de drogas. ¿Saben por qué? Porque Satanás los convenció de que si descriminalizaban el uso de drogas, en otras palabras, no eran ilegales, iban a poder tener más control sobre ellas, iban a poder cobrar impuestos sobre las ventas y iban a poder recaudar muchísimo dinero. ¿Y saben qué es lo que han estado recaudando más y más y más y más cada vez? Muertos de sobredosis. Y entre más pasa el tiempo, más jóvenes todavía. Sí, más jóvenes todavía. Esta nueva droga que están importando de China, ¿cómo se llama? Se me olvida cómo se llama. ¿Quién? Fentanil, ajá. Es tan peligrosa que solamente tocarla causa un efecto. Olerla causa un efecto. Sí les conté, ¿no? Que el otro día fui a la Walmart y andaba buscando unas gotas para los ojos y todo está encerrado. Y yo le dije a la persona que me ayudó, yo creo que lo tienen todo encerrado porque se lo están robando, ¿verdad? No, dice, porque lo están adulterando con fentanyl. Es de dar miedo. Vamos a tener que ir con guantes de licra, tener que ir con guantes al mercado para no tocar cosas que nos pueden hacer. Digo, pónganse a pensar en eso. ¿Ok? Entonces todas estas cosas nos pueden abrumar, nos pueden hacer sentir inseguros. Y si somos honestos, hasta podemos tener miedo de lo que puede pasar. Pero como acabamos de ver aquí hace un par de semanas en nuestro estudio en Romanos, ¿qué vimos en Romanos 8:31? Romanos 8:31, ¿qué dice? ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Sí? Esa es la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque cuando decimos si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros y pensamos que de alguna manera vamos a ser librados de cualquier cosa mala, ¿verdad? Pero no, lo que quiere decir es que a pesar de que pudiéramos ser afectados por estas cosas, no nos pueden hacer daño, porque al fin de cuentas, si nos hicieran algún daño que causara la pérdida de nuestra vida, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Ok. Sí, entonces eso es lo que quiere decir, que nada, ninguno de estos males, ninguna de estas luchas, ninguno de estos ataques del enemigo nos van a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Aunque nos pasaran las cosas de las que habla Romanos 8. ¿Sí? En el Salmo 84, los versículos 11 y 12, noten, Salmo 84, versículos 11 y 12. Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo. Tú, Señor, otorgas bondad y gloria a quienes, a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien. Señor de los ejércitos, cuán dichoso es el que en ti confía. Cuán dichoso es el que en ti confía, porque no tiene por qué temer de nada. De nuevo, no quiere decir que no van a pasar cosas malas en nuestra vida, no quiere decir que vamos a ser librados de todo sufrimiento y de toda aflicción. Quiere decir que al final de cuentas nada de eso nos puede hacer ningún daño. En el Salmo 37, los versículos 1 al 6, noten lo que dice. Salmo 37, versículos 1 al 6. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los que practican el mal. Porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como la hierba verde. Versículo 3, confía en ¿quién? En el Señor y practica el bien, así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Disfruta de la presencia del Señor y te dará lo que de corazón le pidas. Pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Versículo 6, hará brillar tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Y les digo, todas estas cosas puede ser que no sucedan ahorita aquí en la tierra, ni mientras estamos vivos, pero un día van a suceder. Un día van a suceder.
Sí, Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces podemos dominar nosotros mismos y no tener ese temor. Versículos 5 y 6 de Isaías 7 dice, el sirio se ha puesto de acuerdo con Efraín y con el hijo de Remalías para hacerte daño. Ha dicho, vayamos contra Judá para aterrorizarla. Nos la repartiremos y pondremos por rey al hijo de Tabel. Noten cómo Dios conoce todos los detalles de la situación. Él sabe lo que los enemigos de su pueblo están tramando contra ellos. Debemos recordar siempre que Dios es omnisciente, nada lo toma por sorpresa y cuida de su pueblo en toda circunstancia. Él cuida de su pueblo en toda circunstancia, no importa por lo que estemos pasando. Él está al tanto de ello y conoce a nuestros enemigos, conoce a nuestro enemigo y Él sabe cómo lidiar con él. ¿Sí? En el Salmo 11, los versículos 4 al 7 dice, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo, Él ve y examina a quienes, a todos los seres humanos. El Señor pone a prueba al hombre honrado, pero repudia al injusto y al violento. Acarrea calamidades sobre el malvado y le lanza fuego, azufre y un viento calcinante. Versículo 7, el Señor es justo y ama la justicia. El hombre honrado contemplará su rostro. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro anhelo, ver su rostro. En el Salmo 34, noten lo que dice el Salmo 34 en los versículos 16 al 19. El Señor vigila a los que hacen el mal, ¿para qué? Para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor los libra de todas ellas. Entonces los planes de Siria y de Efraín eran bien conocidos por Dios y Él se lo deja saber a su siervo Isaías y Tabel, el hijo, lo querían poner como rey, ¿sí? Querían ponerlo ahí porque lo podían usar como títere. Y el Señor les manda a decir a Ahaz, no te preocupes por los enemigos. En el versículo 7 y 8 de Isaías 7, noten lo que dice. Pero Dios, el Señor, dice así, eso, lo que ellos quieren hacer, no tendrá éxito ni será así. Ciertamente la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. ¿Se fijan lo que está diciendo ahí? Noten lo que le está diciendo a Judá, no te preocupes. Yo sé que ahorita ellos son muy poderosos, pero dentro de 65 años, les estoy viendo el rostro, les está diciendo, dentro de 65 años, Efraín, el reino del norte, va a dejar de ser pueblo, va a quedar completamente destruido. Y creo que muchos de los que estaban escuchando esto estaban pensando lo mismo que pensaron algunos de ustedes. Y ya dentro de 65 años, ¿para qué? Ahorita es cuando lo necesitamos, ¿sí? Ahorita es cuando lo necesitamos. Entonces note que les dice exactamente cuánto tiempo falta para que lo que Dios ha dicho que le pasará al reino del norte pase. 65 años. ¿Se imagina los que ya tenían 40 años? ¿Los que ya tenían 50 años? ¿Se imagina los que ya estaban tan viejitos como yo? Que me dijera el Señor, dentro de 65 años, mi promesa, la promesa que te hice, se va a cumplir. Imagínense ustedes que el Señor les dijera, ¿sabes qué, Samuel? Dentro de 65 años, la promesa que te hice se va a cumplir. ¿Ya para qué? Ya ni... ¿Verdad? Eso es lo que piensa uno. Sí, eso es lo que piensa uno. Pero esto nos hace que tengamos que creer, mis hermanos. Esto nos forza a tener que creer que Dios cumplirá sus promesas, aunque nosotros ya no estemos aquí para verlas cumplidas. Mis abuelos paternos oraron mucho por mí. Se murieron sin verme venir a los pies de Cristo. Pero aquí estoy. Y oraron mucho por mí. Y quizás ustedes estén orando mucho por alguien o por algo. Y el Señor les está diciendo hoy, dentro de 65 años, vas a ver esa oración cumplida. Y yo sé las reacciones, pero ya entonces, ¿para qué?
Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que la promesa se cumpla o cuándo se cumpla? Exactamente. Y así es que sí lo entendieron. Gloria a Dios, Señor. Tú los escuchaste a ellos mismos decirlo. ¿Sí? No es tan importante cuándo se cumpla la promesa, sino la seguridad de que la promesa se va a cumplir. Si nos morimos orando por nuestros hijos y todavía no los vemos acercarse al Señor, doblar la rodilla delante del Señor, eso no quiere decir que no van a doblar su rodilla delante del Señor. ¿Sí? En Segunda de Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 20, ¿qué dice? Porque todas las promesas de Dios en Él, en Jesús, son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que la promesa se cumpla o cuándo se cumpla? El Señor que la prometió es fiel. A lo mejor no nos va a tocar ver el cumplimiento de algunas promesas. ¿Cuánta gente murió esperando que viniera el Mesías y no lo vio? ¿Cuánta gente ha muerto desde que se fue al cielo esperando que volviera en cualquier momento por su iglesia y no ha vuelto? ¿Nos vamos a decepcionar porque todavía no ha vuelto? ¿O vamos a confiar en que va a volver un día? Si vuelve mientras estamos vivos, mejor, ¿verdad? Pero si no, no quiere decir que no vaya a volver. En Primera de Juan, capítulo 5, los versículos 14 y 15, estos son versículos que nos encanta leer. Es Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es lo importante? Que la petición se cumpla o cuando se cumpla. Mis hermanos, ¿se dan cuenta de lo que estamos viendo aquí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo aquí? A nosotros se nos puede hacer tan lejos el cumplimiento de la promesa, pero para Dios un día es como y 1000 años. Para Dios no hay hoy, no hay mañana, para Dios todo es ya. ¿Sí? Para Dios todo es ya. Y ya vamos a terminar en el versículo 9, ¿no? Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Y luego noten lo que les dice: si ustedes no creen esto, tampoco permanecerán. Si ustedes no creen que lo que sus enemigos están planeando hacer no tendrá éxito, que fue lo que les dijo en el versículo, en el versículo 7, ¿sí? En el versículo 7 dice, pero el Señor dice así: eso no tendrá éxito ni será así. Si ustedes no creen lo que Dios les está diciendo, que sus enemigos no van a tener éxito, entonces ustedes tampoco van a permanecer. Si ustedes no creen que lo que sus enemigos están planeando hacer no va a funcionar, ustedes tampoco permanecerán. ¿Por qué? Porque el temor los va a llevar a hacer cosas en sus propias fuerzas que en lugar de ayudarles en su situación, va a traerles más complicaciones. Es como cuando el pueblo de Israel tenía que cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. ¿Qué dijeron los espías que fueron menos Josué y a Caleb? ¿Qué dijeron? Hay gigantes en la tierra, tienen ciudades fortificadas, nos van a comer de lonche, nos van a matar a nuestras esposas, van a esclavizar a nuestros hijos. No creyeron que Dios les iba a la tierra prometida. ¿Y qué sucedió? Ok, ¿no quieren? Devuélvanse al desierto 40 años. ¿Verdad? Entonces, de esas son las cosas que tenemos que ver y aprender. Si no creemos lo que el Señor nos está diciendo acerca de que nuestros enemigos no van a tener éxito en sus planes, o nuestro enemigo Satanás no va a tener éxito en sus planes para atacarnos, entonces vamos a tener complicaciones, porque el temor nos va a llevar a hacer cosas que en lugar de ayudarnos va a traer más complicaciones. En Proverbios 1, 32 y 33 dice: los incautos mueren por sus propios desvíos. ¿Por qué mueren? Por sus propios desvíos. A los necios los destruye ¿qué? Subrayen ahí la palabra autosuficiencia. ¿Qué quiere decir autosuficiencia?
Valerse por sí mismos. Ok, quieren valerse por sí mismos, creen que tienen las respuestas, creen que tienen la solución. Éntrenle. Pero esto es lo que va a pasar. Versículo 33 de Proverbios 1 dice, pero los que me oyen vivirán tranquilos, sin sobresaltos, ni temor de ningún mal. Seguimos los principios bíblicos que Dios nos da en su palabra y podemos vivir tranquilos y le dejamos los resultados a Él. Y confiamos que sus promesas se van a cumplir aunque no las veamos. Entonces, debemos pensar que aunque las cosas no se están viendo muy prometedoras ahorita, tenemos que confiar en que si hago las cosas siguiendo los principios bíblicos que Dios me ha dado en su palabra, al final todo va a salir bien. Porque ¿qué nos dice Romanos 8:28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. ¿Lo creemos? Entonces vamos a esperar que la promesa se cumpla, aunque nosotros no la vayamos a ver. Vamos a esperar que la petición se nos dé, aunque nosotros no vayamos a estar aquí cuando se lleve a cabo. Esta es fe. Esperar lo que no se ve. Vivimos por fe y no por vista. Entonces no se desespere, no vaya con Dios y le va a decir, Señor, pero es que ya ha pasado tanto tiempo. Si es una promesa que Él hizo, ¿sabe qué? Se va a cumplir, esté usted aquí o no. Ay, Dios no nos necesita. Él es poderoso en sí mismo para cumplir todas sus promesas. Y cuando estemos ahí en el cielo y se cumpla la promesa, ya que estemos en el cielo, nos va a decir, ven, mira. Y nosotros vamos a caer a sus pies y vamos a darle gracias y vamos a adorarlo y vamos a alabarlo porque su promesa se cumplió. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por las promesas que tenemos, Señor, en tu palabra que nos has dado, Señor, que podemos decir que son promesas para nosotros. Y, Señor, queremos decirte hoy que para nosotros lo más importante es que la promesa se cumpla, que la petición llegue. Señor, y si es tu voluntad que nosotros ya no estemos aquí cuando esa promesa se cumpla, gloria a tu nombre, Señor. Sabemos que porque esa promesa se cumplió, otros van a creer en ti, van a poner su fe en ti, Señor. Y cuando esa petición nos sea dada, Señor, aun cuando ya estemos en el cielo, de todas maneras sabemos que nos vamos a gozar en saber que tú fuiste fiel a tu promesa, porque tú no puedes negarte a ti mismo. Y aunque nosotros seamos infieles, tú sigues siendo fiel. Bendice a tu pueblo, Señor, guárdanos, protégenos, sigue enseñándonos a través de tu palabra todas las cosas que quieres que sepamos acerca de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Amén.